Jesús en una parte de la Biblia dijo exactamente en Mateo 6:25: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Sabes? Hace mucho tiempo yo me preguntaba y decía, hace años atrás, cuando era más chiquillo, y me preguntaba y decía, si todo se compra con dinero, ¿cómo es que nosotros no nos debemos afanar? O sea, compramos la comida, compramos la ropa, la vestimenta, todo con dinero. ¿A qué quiere llegar Jesús con esto? Y me preguntaba, y en ese entonces no entendía mucho, ¿verdad? Y a lo largo de este tiempo, de los años, uno va entendiendo, ¿verdad? De la palabra. Y, ¿sabes? Mi punto de vista, o a lo que yo llegué en una conclusión, ¿sabes? Llegué a esta conclusión: no te afanes por el dinero no es el fin, el dinero simplemente va a ser el medio, ¿verdad? De hecho, nosotros como personas naturales, ¿verdad? Queremos sobresalir, obtener nuestros objetivos, tener nuestros logros en esta vida, salir tal vez del lugar donde estamos. Tenemos sueños, objetivos que lograr, ¿verdad? El detalle es esto: cuando tú haces al dinero tu Dios, cuando tú pones en ese lugar que a Dios le pertenece, pones el dinero, ahí es el detalle. Yo creo que la palabra quiere llegar a este punto. Jamás tú vas a poder reemplazar a Dios por el dinero, ¿verdad? El dinero es pasajero. Las cosas en esta vida, las cosas materiales van a ser pasajeras. Nada de esta vida es eterno, ¿verdad? Nada es eterno. Solo nuestro Padre Celestial es eterno. Entonces Jesús quiere llegar a eso, que no te afanes. ¿Sabes? Yo quiero contarte un poquito algunas cosas de mi vivencia personal. Hace un tiempo atrás, ¿sabes? Yo me encontraba, sin nada en el bolsillo. Tenía sencillos, pero no alcanzaba ni para comprar la comida. Yo recuerdo, ¿sabes? Ya venía mi letra en el banco, tenía que pagar las cuotas, ya venía mi alquiler y algunas cosas más que quería comprar, y no tenía nada en el bolsillo. Yo le decía: Señor, tu palabra dice tal, y yo sé que tú vas a proveer, Dios. Yo sé que tú vas a proveer, Señor. Y voy a pagar puntual a mis cuotas, y a mi alquiler también. Y es verdad, cuando tú sueltas a Dios, cuando tú confías realmente en Dios, las cosas suceden. Es, es esa confianza plena que tú debes tener como tu papá, como tu amigo, ¿verdad? Y, y, y yo recuerdo que así pidiéndole, orando, vino un cliente, ya me solicitó un trabajo, vino otro cliente, me solicitó trabajo, y así reuní el dinero, pagué mi cuota, pagué mi alquiler. Y desde ese momento, ¿sabes? Yo entendí que no es por mí, no es por mis habilidades, no es por mí, sino es por Él. ¿Entiendes? Dios nunca te va a dejar así en la nada, así destrozado. Dios siempre te va a querer en lo alto. Dios siempre te va a querer en lo alto. Pero a veces suele pasar que nosotros bajamos. Un día estamos acá y un día estamos acá abajo. ¿Sabes? Cuando tú estás acá abajo en ese momento, no te desesperes. No entres en esa sobredesesperación donde ya alteras tus pensamientos, donde te entra la depresión. Un tiempo yo estaba así. Yo recuerdo, tuve algunos problemas que tal vez en algún momento de la vida les voy a contar, pero, ¿sabes? Yo me encontraba y me sentía totalmente deprimido, y empezó incluso a salir sangre de mi nariz. Yo decía, estaba comiendo en el restaurante y me estaba saliendo sangre, que yo decía: ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo? Ni siquiera podía concentrarme en el trabajo. Yo, ¿qué está pasando, Dios, conmigo? Y entonces entendí que ya me estaba sobrepreocupando de las cosas, estaba sobrepensando las cosas, y realmente la vida no funciona así. Es peor cuando tú te sobrepreocupas. No, por eso la palabra dice: cada día tiene su propio problema. Entonces, no te sobrepreocupes. No. Ese es el peor error que el ser humano comete. Nosotros que conocemos la palabra,
no te sobrepreocupes. Está bien la preocupación, ¿no? Cosas puntuales en la vida, pero como uno dice, hoy es hoy y mañana es mañana. Mañana ya tendrá su propio problema, ¿verdad? Y como el segundo punto lo puse, tu esperanza debe estar en Dios, no en las cosas materiales, no en el dinero, no en cosas pasajeras de este mundo, sino nuestra esperanza debe estar en Dios puesta en todo momento, aunque haya tempestades, aunque haya problemas, ¿verdad? Y a veces hay situaciones todavía que cuando tal vez tú estás pasando por una enfermedad, eh, tal vez un día hasta el médico te dijo, sabes, tú ya no tienes cura, sabes, yo quiero recordar que tenemos a un Dios que puede sanar, a un Dios que puede sanar, a un Dios que hace milagros, sabes, tener esa plena confianza en Dios es necesario, tener un soporte espiritual, o sea, el ser humano necesita eso, necesita nuestra alma, nuestro ser necesita de Dios, porque si no tenemos un soporte espiritual en algún momento de la vida, créeme que vamos a colapsar, que vas a colapsar, por eso necesitamos de Dios. Nuestra alma, nuestro ser necesita de Dios. Entonces siempre, a pesar de las circunstancias que se te presenten en el camino, yo no sé cuál sea tu circunstancia en este momento, no sé, tal vez estás muchas cosas de la vida, problemas con tus hijos, problemas en familia, problemas con tu esposa, no sé, pero lo único que te puedo recordar en esta tarde es que pongas tu esperanza siempre en Dios, ¿verdad? No te desvíes de ahí, de esa línea, sino corre en esa dirección. Tu esperanza siempre puesta en Dios. Como el tercer punto lo puse, todo es posible en Dios. Y es así. Sabes, un día yo recuerdo, hace muchos años atrás, te estaré hablando cuando tenía 15, 14 años, chiquillo, ¿verdad? Yo decía, Señor, yo quiero grabar música, papá. Yo quiero, Señor, enséñame eso. Y no tenía, o sea, ni dinero para comprarme, o sea, ni conocía qué artefactos se necesitaban, mamá, para grabar y que esto, que aquello, ¿verdad? Y, y era muy chistoso. Yo me prestaba de mis primos su cámara para grabar en ese entonces y no sabía cómo grabar el audio, cómo grabar el video, nada, absolutamente, que tenía simplemente las ganas de hacer música. Y de hecho, en esas temporadas mis composiciones eran terribles, ¿no? O sea, cada día uno va a ir mejorando, pero yo recuerdo cómo es Dios. A medida que uno va creciendo, va abriendo puertas en el camino. Y te puedo decir, jamás nosotros, yo estudié música para nada y tal vez no, pues porque eh, había mucha necesidad en mi casa. Nosotros, bueno, venimos desde abajo, ¿no? Y lo único que te puedo decir es que Dios es un Dios de tiempos. Es un Dios de tiempos y para Dios nunca vas a saltar de un paso a otro, sino Dios siempre va a ser ordenado. Poco a poco las cosas van a ir sucediendo y a medida que va a ir sucediendo, vas a ir formándote como persona, ya pensando las cosas de diferentes formas para que tú no puedas cometer y seas ejemplo en esta sociedad. ¿Vale? Entonces, todo es posible en Dios. Aquellos sueños que tú tienes, o sea, no sé, ahorita, tal vez tú ya tienes tus hijos o tal vez no sé, tú que me estás escuchando, todo es posible en Dios. Todo, absolutamente todo es posible en Dios, ¿verdad? Y como el cuarto punto lo puse, Dios proveerá, siempre confía en Él. Hace no mucho, ¿sabes? Me había comprado algunas cosas y que necesitaba ya y me había quedado sin un pelo en el bolsillo, o sea, sin un centavo y mi mamá me decía, hijo, tienes para almorzar, hijo, para que te compres. Y yo, o sea, con esa confianza en Dios, le decía, sí, mamá, tengo, no te preocupes. Y además sé que van a venir ahí los clientes y no te preocupes, siempre, Dios nunca me ha dejado sin nada en el bolsillo. Siempre, o sea, le digo para que se tranquilice mi mamá. Y siempre, o sea, dice la palabra, ¿qué dice la palabra? La palabra tiene poder, ¿verdad? O sea, yo voy así confiado, yo le digo ahora, mucho más confío en Dios y le digo, Señor, si hoy
¿Cómo no? ¿Cómo? Ya, ya, o sea, yo sé que tú vas a proveer, o sea, tener esa certeza, ¿verdad? Y ahí vienen los clientes y ya, o sea, hay, y siempre hay, ¿no? Yo siempre digo, siempre Dios provee, nunca Dios me ha dejado así abandonado y yo sé que jamás a ti también te va a dejar abandonado. Si tú confías en Él, o sea, jamás te va a dejar, o sea, en la nada. Hay veces que sí, Dios, te vuelvo a repetir, Dios siempre va a llevarnos, tal vez por el camino correcto, ¿verdad? Por el camino correcto, y en ese transitar de ese camino Dios va a ir puliendo todo, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros deseos, o sea, absolutamente va a ir moldeando, y para que ese molde, para que un vaso quede así bien fino, refinado, sabes, tú vas a tener que pasar de todo, o sea, absolutamente de todo, para que tú quedes bien refinado, ¿verdad? O sea, es absolutamente toda nuestra vida se trata de eso, o sea, de ir cada día formándonos, cada día mucho más, formando nuestro carácter, y así, ¿verdad? Y por eso no dudes, o sea, siempre Dios va a proveer, o sea, confía en Él plenamente. Y como el último punto lo puse, nuestro Padre del cielo siempre va a ser Dios. ¿Sabes? En ese día del Padre, a todos los papás, tal vez tú eres padre, ¿sabes? Déjame decirte que el rol de papá es, yo creo que muy importante y muy vital, pues ya que forma la seguridad en los hijos, el carácter desde un inicio, ¿verdad? El papá es muy necesario y muy importante, ¿verdad? En casa. Y si tal vez por A o B no tienes o has crecido sin un padre, sabes, nosotros tenemos nuestro Padre en el cielo. Ya, sea nuestro Padre celestial jamás te va a dejar, jamás te va a abandonar, jamás, jamás. No es un papá que te ama y que siempre te va a respaldar toda la vida. O sea, en ese día del Padre, sabes, desearte un feliz día del Padre, que espero que lo hayas pasado con tu familia muy bien. Y nada, como no hay nada más importante en esta vida que Dios. Ya, o sea, absolutamente. De hecho, nosotros, como te vengo diciendo más antes, nosotros tenemos sueños, anhelos. Yo sé que tú también tienes sueños y anhelos acá en tu corazón, y tal vez quieres hacerlo realidad, ¿verdad? Y trabajo por ello. No poniendo, o sea, entiende muy bien esto, no poniendo el dinero o en el lugar de Dios, no, sino Dios ahí. Dios tiene que ser el primero. El trabajo, el dinero, todas las cosas, ¿verdad? O sea, controlar esa parte de tu vida. Jamás desconfíes de Dios. A veces Dios nos lleva por lugares de oscuridad, a veces para nosotros madurar y formar nuestro carácter en esta vida, ¿verdad? Para ser personas de bien, ¿verdad? Para nuestra sociedad, ejemplos para nuestros hijos y todo eso, ¿verdad? Y nada, decirte que tengas una semana muy bendecida. Espero que lo hayas pasado muy bien esta semana, y nada, en todos tus quehaceres, en lo que estás haciendo, en lo que estás emprendiendo, sabes, desearte lo mejor, a las cosas siempre pensando, y nada, que tengas una semana bendecida. Mi nombre es William Maceo y nada, recordate como siempre que escuches nuestra música en todas las plataformas digitales como Renacer Fight, y nada, nos vemos en el próximo episodio.